devocional, Dios mío, con la hermana Diamilet, la parte del estudio primero de la hermana Enito, Dios, y la intervención de este siervo, Padre, en la segunda parte. Ayúdanos para que podamos hacerlo bien. Bendice a cada maestro de los niños, bendice los niños, bendice la Grey, sobre todo aquellos que nos verán, oh Dios mío, desde su casa, porque les falta salud. Ayúdales también, Señor, bendíceles y permite, oh Dios mío, que desde su casa también ellos puedan disfrutar de lo que se enseña acá. Te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo presentamos todas estas cosas. Amén, amén y amén. La hermana Diamilet Santiago va a dirigirnos. Gloria a Dios, aleluya. Alabanzas al que vive y reina para siempre. Bienvenidos, hermanos, a este día tan hermoso y especial para el Señor Jesucristo. El día en que nosotros sacamos el día entero para venir a su casa a hablar con Él, a conocerle, a escuchar de su palabra, a aprender. Aleluya. Vamos a empezar con nuestro primer corito de hoy, en la mañana de hoy. Cristo rompe las cadenas. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Jesús. Cristo rompe las cadenas. Gloria a Jesús. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Mira cómo dice esa canción. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida, ¿quién es? Él es nuestro fundamento. Él nos libró del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin Él? No hay posibilidades. En Dios no hay posibilidades. Aleluya, gloria a Dios. Dios tiene todo control de todo lo que está pasando en el mundo entero y en nuestra vida.
y nos libra del infierno, nos libra de la muerte, pero nos libra de la angustia y nos libra del dolor y nos libra de todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Somos humanos, ¿verdad? Somos humanos, padecemos, tenemos situaciones, tenemos frustraciones, pero siempre tenemos que pensar que a nuestro lado hay alguien que rompe las cadenas. Gloria a Dios. Vamos a cantar, aunque en cadenas prisionero estés, santo eres Jesús, aleluya, gloria a Dios. Aunque en cadenas prisionero estés, clama a mí, eso te dice el Señor, clama a mí, que yo contigo allí estaré. Clama siempre a mí, yo te responderé. Aunque en cadenas prisionero estés, clama al Señor. No importa lo que está ocurriendo en tu vida, clama a Jehová. Allí estaré. Clama siempre a mí, yo te responderé. Aunque en cadenas prisionero estés, clama a mí, que yo contigo allí estaré. Clama siempre a mí, yo te responderé. Aunque en cadenas, no importa lo que esté pasando en tu vida, sea la enfermedad, sea la frustración, sea la situación económica, clama al Señor, porque Él te dice hoy que Él está contigo. Clama siempre a mí, yo te responderé. Aleluya. Prisionero estés, clama a mí, que yo contigo allí estaré. Clama siempre a mí, yo te responderé. Aunque en cadenas prisionero estés, aleluya. Clama al Señor, alabanza, alabanza, alabanza al que vive. Oh, santo eres Jesús. Clama siempre a mí, yo te responderé. Aunque en cadenas prisionero estés, clama a mí, que yo contigo allí estaré. Clama siempre a mí, yo te responderé. Una vez más, aunque en cadenas prisionero estés, clama a mí, que yo contigo allí estaré. Clama siempre a mí, yo te responderé. Gloria a Dios. Clama siempre al Señor, que Él te va a responder. Gloria a Jesús, aleluya. Oh, santo, Él tiene la respuesta a todo lo que está ocurriendo en nuestra vida. Ya sea ahora o sea más tardecito, pero siempre la respuesta llega y llega a tiempo. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a estar todos en pie. Santo eres Jesús. Poderoso es el Señor. Alabanzas al que vive y reina para siempre. Y vamos para 2 de Corintios 3, del 1 al 8. 2 de Corintios 3, del 1 al 8. Santo eres Jesús. Y si a usted ya lo encontró, 2 de Corintios 3, por favor dígame. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar al Señor. Padre Santo y Padre Eterno, Padre Celestial. Dios de amor, Dios de poder, Dios de infinita misericordia. Misericordia que se renueva cada mañana.
Misericordia que nos ayuda a vivir cada día. Oh Jehová, qué bondad tan infinita tienes tú, Señor, para este mundo pecador. Oh Jehová. Oh, y el mundo no lo quiere ver, Señor, pero aquí hay una congregación, Jehová, en esta mañana que te está viendo, Jehová, que viene aquí a tu casa a alabar y glorificar tu nombre, a traer presente de adoración y alabanza delante de ti, a escuchar tu palabra, a aprenderla, a digerirla, Señor, para después llevarla a aquel que la necesita, Jehová. Estamos viviendo, Señor, los últimos tiempos. Somos parte de la historia, Jehová. Estamos viendo, Señor, cómo tu misericordia todavía, Señor, nos arropa, tratando, Señor, de que muchas vidas te conozcan y tomen la decisión de venir a ti. Por eso te pido, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros en esta mañana y que permitas que podamos entender de manera correcta la palabra, que la podamos internalizar y que nuestras bocas no se queden calladas, que lleven esta palabra a aquel que todavía la necesita, porque tú vienes pronto, Jehová. No te pido que la bendigas porque ya está hecha por ti, Señor. Tú fuiste el que diste esta palabra, así que ella es bendita, pero sí que nos bendigas a nosotros a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Segunda de Corintios 3, del 1 al 8. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad con alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación para de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aleluya. Somos cartas de nuestro Señor. Tenemos que dar ejemplo en donde quiera que vayamos de que somos hijos del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Vamos a culminar este devocional cantando: ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas mis cadenas. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo eres Jesús. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas, que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Gloria a Dios. Y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas.
Señor. Oh, gloria a Dios. Que tu Espíritu Santo hoy en este lugar. Y de virtud mi alma sea llena, que las puertas de los cielos sean abiertas. Y de virtud mi alma sea llena, ahora mismo, Señor. Oh, santo eres Jehová. Gloria, 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 gloria. Rompe, 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 rompe. Santo eres Jehová. Yo te pido que rompas las cadenas, que las puertas de los cielos sean abiertas. Y de virtud mi alma sea llena, que las puertas de los cielos sean abiertas. Llena nuestra vida, Jehová. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, oh, llena, llena, llena con tu Espíritu Santo y fuego. Alabanza, 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 el que vive y reina para siempre. Y de virtud mi alma sea llena. Gloria a Dios. Y de virtud mi alma sea llena. Una vez más. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas, que las puertas de los cielos sean abiertas. Y de virtud, ay, llena a mis hermanos con el poder de tu Espíritu Santo, Jehová. Y de virtud mi alma sea llena. Gloria a Dios. Alabanza al que vive y reina para siempre. Te alabamos y te glorificamos, el Shaddai, el gran yo soy, el gran artista de nuestras vidas, el que creó los cielos y la tierra, lo que está dentro y fuera de ella, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Oh, cómo no hemos de alabar tu nombre. ¿A dónde iremos a escondernos de tu espíritu? Si tú estás en todo lugar, tú nos conoces desde el vientre de nuestra madre. Ay, glorifícate, Señor, en esta mañana y permite que el Espíritu Santo, Señor, se quede aquí llenando a cada vida y a cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Tengo un anuncio que quiero hacer, pero lo voy a dejar para un poquito más adelante, esperando pues que otros hermanos se unan primero. Y segundo, para yo no interrumpir la parte final de la clase que comenzó la hermana Enid, que la va a terminar ahora. Así que cuando me toque mi turno, entonces pues yo doy ese anuncio, sea al principio o sea al final. Vamos a esperar que los niños, los jóvenes, los maestros que están encargados, toditos se vayan moviendo a sus salones. Gloria a Dios. Recuerden los hermanos, yo siempre lo digo así, con
como un mensajito así pasajero. Pero recuerden que en la escuela bíblica, mientras más al frente usted se pueda reunir, pues mucho mejor. Para que hagamos primero un ambiente de clase y segundo para que el que estamos viendo el micrófono pues se le haga un poquito más sencillo el que pueda llegarse a usted. Así que siempre es bueno que los asientos no de al frente, no necesariamente los primeros y el segundo, pero que los asientos pues usted puede estar en lo más al frente posible, conforme usted pueda hacerlo. Tampoco queremos que alguien se vaya a sentir que si no se sienta al frente, pues no puede estar. Si no se puede sentar al frente, pues amén. Pero si nos puede ayudar con eso, pues ayudamos al micrófono. Así que Dios les bendiga. Ya en mi intervención, pues entonces doy algún anuncio que tenga que dar, pero vamos a dejar a nuestra hermana Enid para que ella pueda completar el capítulo número 2. Vaya buscándolo. Capítulo número 2 del libro de Segunda de Corintios. Poderoso el Señor. Dios les bendiga, hermano. Vamos a concluir hoy el capítulo 2. ¿Me escuchan? Aleluya, sí. Amén. Pues en la última clase estuvimos hablando sobre el perdón en la congregación, ¿verdad? Específicamente en el asunto del hermano que estaba en pecado y lo habían expulsado de la congregación, y había regresado, ¿verdad? Su conducta él abandonó el pecado y restauró, ¿verdad? Su conducta. Y entonces, Pablo está tratando con la congregación porque no lo estaban recibiendo, ¿verdad? A ese hermano ya arrepentido. Y él está trabajando con ese perdón de parte de los hermanos hacia él, que es bien importante. Y hablamos sobre el proceso de la disciplina, ¿verdad? Que tenía unas etapas donde se confronta a la persona con su pecado, se le impone una disciplina y luego se le da un seguimiento, porque no es simplemente, ¿verdad?, ponerle una disciplina a la persona y dejarlo así, no, hay que restaurarlo. Hablamos sobre la importancia, o sea, porque una disciplina sin amor no funciona. Porque nosotros lo que queremos no es castigar, señalar, rechazar, sino restaurar a esa persona que ha caído en pecado, porque nosotros también podemos caer en pecado. Así que dice la Biblia que con la misma medida que nosotros juzgamos, asimismo vamos a ser juzgados. Así que, y nosotros hemos experimentado el perdón y la misericordia de Dios a diario lo experimentamos. Así que asimismo estamos llamados a hacerlo con un hermano que cae. Nos quedamos hablando sobre las maquinaciones de Satanás, que pueden utilizar todas esas fallas que hay en nosotros para señalarnos, para hacernos
O sea, Satanás ataca nuestra mente y nuestras emociones. Así que es bien importante que en medio nuestro no hayan faltas de perdón, separaciones, divisiones, todo ese tipo de cosas, porque el enemigo las va a usar, son las maquinaciones que él usa para dividir a la iglesia. Así que él termina diciendo que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. No las podemos ignorar, hermanos, y tenemos que estar bien pendientes porque podemos ser engañados con cositas pequeñas. Así que continuamos en el versículo 12. Alguien que me lea los versículos 12 y 13. ¿Quién tiene el micrófono? Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ok, Pablo estaba en Macedonia y de ahí parte a Troas. Dale al otro, pasa al siguiente. Él dice que fue a Troas a predicar el Evangelio de Cristo. Fíjense, Macedonia está al norte, él baja a Troas y luego vuelve y regresa a Macedonia, que es donde escribe la carta. Dice que se le fueron abiertas las puertas para trabajar en el Señor. La iglesia de Corinto malinterpretó el que él no hubiera ido hacia donde ellos, pensando que, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Que él no cumplió su palabra, que como que no era una persona que decía que cumplía lo que decía. Sin embargo, Pablo tuvo diferentes motivos. Lo primero era que él no quiso ir a donde ellos hasta no tener noticias de lo que había pasado, de cómo ellos habían reaccionado, qué habían hecho, y no había tenido esas noticias del hermano Tito. Así que ahí él utilizó su sabiduría, porque no siempre es bueno, a lo mejor él dice que estaba atribulado, entristecido, desesperado, pero eso no lo llevó a él a ir precipitadamente a donde ellos. O sea, así que vemos la sabiduría de él yendo por encima de esas emociones para saber cuándo era el momento preciso para ir a la iglesia. Además, dice que el Señor le abrió puertas para predicar el Evangelio, y sabemos que el ministerio de Pablo fue guiado por el Espíritu Santo. Todos sus viajes, todo lo que él hacía era guiado por el Espíritu Santo. Así que cuando Dios le abre las puertas allá, a pesar de sus sentimientos, de su preocupación, de su tristeza, él fue obediente y fue a Troas. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor tiene que estar dirigido por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Ahí está el verdadero triunfo, porque Dios es el que nos abre las puertas y el que sabe dónde está la necesidad, dónde están los corazones que van a recibir esa palabra. Así que esa es la base de nuestro caminar, ¿verdad?, en el Señor, como individuos y como congregación. Pasa la siguiente. ¿Quién era Tito? Tito fue un griego convertido. Pablo lo amaba de manera especial y confiaba en él. Fue responsable de recolectar las ofrendas para los pobres en para la iglesia de Jerusalén. Era un líder y pastor. Fue designado por Pablo para corregir y enseñar en diferentes iglesias. Su autoridad y liderazgo fueron reconocidos por los creyentes
y él fue el emisario de la carta de Pablo a los Corintios. Así que la relación que Pablo tenía con él era bien íntima y de mucha confianza. Por eso es que él estaba deseoso, ¿verdad?, de tener noticias, de que él le dijera qué había pasado con la iglesia. Pasa al siguiente. Un corazón sensible a la necesidad del evangelio y compasión por los perdidos siempre encontrará la oportunidad que Dios da para hablar a otros de Cristo. Lo que les dije, que el ministerio de Pablo fue siempre dirigido por el Espíritu Santo. Inclusive él a veces tenía planes de ir para un lado y el Señor le decía, no, es para acá. Así que vemos, ¿verdad?, que verdaderamente la vida de Pablo estuvo dirigida por el Espíritu Santo en todo momento. Y bien importante, que va por encima de sus deseos, de sus emociones, de lo que él pudiera pensar. No, a mí me conviene ir allá porque en ese lugar hay mucha necesidad. No, es lo que el Espíritu Santo diga. Pasa al siguiente. Ok, ahora vamos al versículo, el 14. Alguien que me lo lea. Versículo 14 de 2 de Corintios, el capítulo 2. Pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Vamos a hablar un poquito sobre qué es a qué se refiere Pablo cuando dice que nos lleva siempre en triunfo. Pasa al siguiente. En una versión que yo creo que Dios habla hoy, dice que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. Aquí Pablo, cuando habla de ese triunfo de Jesús, él lo que quiere ilustrar es, en el mundo romano, cuando los generales venían de hacer una conquista grande, pues ellos hacían todo un espectáculo cuando llegaban, ¿verdad?, a la ciudad. Ahí lo dice, el general victorioso marchaba montado en un carro tirado por 4 caballos por las calles de Roma con su ejército sin armas, los prisioneros y su botín de guerra y evidencias de la conquista. O sea, estaba todo el pueblo viendo, ¿verdad?, este desfile del general. Había música, estaban los prisioneros encadenados. Podría haber una princesa, los líderes, todos los prisioneros, ¿verdad?, de ese lugar que ellos conquistaron y parte del botín. Y era como ellos haciendo este espectáculo de lo que ellos habían logrado. Entonces también se hacían sacrificios a los dioses de ellos y había un sacerdote columpiando un incensario. Entonces de aquí que viene lo del olor fragante. Dice, esta es la imagen que Pablo, ¿verdad?, tenía en su mente y él lo compara, ¿verdad? Él se imagina a Cristo entrando, ¿verdad?, como en esa comparsa triunfante. Sabemos que cuando Jesús entró a Jerusalén, entró montado bien diferente, montado en un pollino, o sea, no habían caballos, los caballos tenían que ver como con la guerra. Él venía en son de paz. Así que él está haciendo esa comparación y él se ve entrando con su general triunfante. Por eso es que dice triunfantes en Cristo. Pasa al siguiente.
Entonces, aquí nos habla un poquito sobre lo del olor fragante. Alguien que me lea el 15 y el 16. Amén. Dios les bendiga. Dice el verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y el 16 dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? La fragancia en la forma de incienso era algo común en estos desfiles. Así que, y nosotros sabemos que los olores son algo que se nos quedan grabados. A veces uno le pasa por el lado a una persona y uno dice, ay, tú hueles a que es algo que te recuerda. O sea, siempre nuestro olor, algún perfume, ¿verdad? Las personas nos recuerdan por ese olor, muchas veces. Y entonces él está hablando aquí del olor de Cristo. Fíjense que todas esas personas que estaban allí, incluyendo los prisioneros y el pueblo que está participando de esa gran victoria, están oliendo lo mismo. Así que para el pueblo ese olor era un olor a victoria. Pero ¿y para los prisioneros? Esos prisioneros iban a ser, los iban a matar en las próximas horas o los próximos días. Así que ese olor para ellos significaba, ellos lo iban a asociar con la muerte. Fíjense cómo el mismo olor puede tener significados diferentes. Y ya van viendo la similitud, ¿verdad? Nosotros, como siervos del Señor, como hijos de Dios, tenemos un olor, olemos a Cristo. No es un olor que se percibe con la nariz. Es simbólico, es un olor espiritual. Y muchas veces, ¿cómo nosotros reflejamos ese olor? Pues como nosotros hablamos, el impacto que tenemos en las personas. No solamente en las cosas que nosotros hacemos, sino cómo las hacemos. Porque nosotros llevamos al Señor en nuestro ser por medio del Espíritu Santo. Nosotros reflejamos a Cristo al hablar, al mirar. Nuestros gestos hablan, hermano. A veces nosotros no tenemos que abrir nuestra boca y nosotros hablamos. Así que a mí siempre me impacta cuando a Pedro le dicen, sí, tú hablas como él, hablaba como Jesús. O sea, ¿a qué se referían ellos? Pues eso es lo que hay detrás de todo esto. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo y las personas cuando se recuerden de nosotros deben hacer esa conexión. Así que es bien importante cómo nosotros, no solamente nuestras acciones, sino la manera en que lo hacemos. Y ese mismo mensaje, el mensaje de Cristo, es un mensaje de vida para el que lo recibe. Pero ¿y el que no lo recibe? Un mensaje de condenación. Alguien que me busque Juan 3, del 17 al 21. Ahí lo explica bien claro. Juan 3, 17 al 21. Amén. Del 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Y así que, ¿verdad? Ese olor a Cristo puede ser vida para el que lo recibe, pero es condenación para el que lo rechaza. Y termina el versículo 16 diciendo, ¿quién es suficiente? ¿Habrá alguien suficiente? Ninguno de nosotros es suficiente. Nuestra suficiencia viene del Señor, ¿verdad? Esa total dependencia. No somos nada sin Él. Todo lo que nosotros hacemos, es más, todo lo que nosotros somos, viene de Él, porque Él nos formó. Así que en 2 Corintios, que ese es parte de la lección del hermano Héctor, el 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él nos comisionó, nos envía y Él es el que nos capacita. Si nosotros nos desconectamos, como la parábola de la vid, o sea, la comparación de la vid, si nosotros nos desconectamos de esa vid, no somos nada. Porque mis capacidades humanas no hacen nada en el Evangelio. Puedo hablar bonito, puedo tener gracia para decir las cosas, mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero si yo no tengo la elocuencia del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, mis palabras se las lleva el viento. Así que, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Dios en nosotros el que nos hace suficientes. Así que es una suficiencia como bien limitada, dependiente de Dios. Y terminamos en el versículo 17, pasa a la siguiente. ¿Alguien que me lee el 17? Hermano Ángel. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. ¿Qué significa medran? Dice, tiene la idea de adulterar o diluir para poder obtener ganancia, y era utilizada especialmente para hacer referencia a un vendedor de vino que diluía el vino para obtener más ganancias, o sea, lo aguaba. Así que, y está hablando aquí Pablo de la palabra de Dios. Pablo no era como los demás que diluían el evangelio para obtener ganancias. Y aquí él está hablando de las personas de los maestros, ¿verdad? Que no daban la palabra como era, sino que la diluían, la acomodaban, ¿verdad? A que agradara a los que la iban a recibir. ¿Por qué? Porque estaban viendo el evangelio como un negocio. ¿Será eso algo que pasa en nuestros tiempos? ¿Verdad que Jesús nos advirtió muchas veces? A los discípulos les advirtió, y nosotros tenemos la palabra para leerlo sobre eso que iba a suceder. Pues eso ya estaba sucediendo desde la iglesia primitiva, los falsos maestros. En 2 de Timoteo 4:1 y 2 se los leo.
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra tiene que ser enseñada y predicada tal y como está. Dice la misma palabra en Apocalipsis que el que le añada o le quite es anatema. Así que nosotros tenemos que dar la palabra tal y como está ahí, aunque nos suene fuerte, porque es la palabra la que hace el efecto en las personas, no somos nosotros. Y la realidad es que nosotros no predicamos la palabra para que las iglesias se llenen, para que prosperen. El fin y el motivo de predicar la palabra es alcanzar las vidas, que las vidas vengan al Señor. Así que hay que darla sin diluir. Porque si usted se toma una medicina diluida, ¿le va a hacer el mismo efecto? No sirve. Entonces, esa palabra que dice con sinceridad se refiere a una palabra griega, déjame ver si la puedo decir, eilicrineia, la cual significa puro o transparente. Así que ese mensaje no puede salir adulterado. A veces nos cuesta decir una palabra a alguien, ¿verdad? Porque la encontramos fuerte y nos sentimos mal, pero dice la Biblia que la palabra es como una espada, y una espada que corta. Así que una espada que corta tiene que estar afilada, tiene que salir ahí directo. Pero lo bueno de la palabra es que así como corta, sana, no te deja con la herida ahí abierta. Así que nosotros tenemos que ser diligentes y obedientes en dar ese mensaje como dice la palabra. Sí. Dios te bendiga, hermanita. Amén. En el Club 700, en una ocasión yo vi algo que me impactó mucho, y era de un pastor que él se le ocurrió la idea de conseguir una limusina, y entonces conocía el área muy bien. Habían lo que llamamos nosotros mujeres de la alegría, prostitutas, y a él se le ocurrió la idea de llevarles rosas. Y entonces las prostitutas pues iban a buscar cada cual sus rosas, y ahí le vendía el evangelio. Cristo murió por ti, no tienes que vivir así. Y esa es una manera, una técnica de llamar la atención a aquellas personas que no conocen de Dios. Las personas que se impactan con cositas pequeñas y Dios se glorifica. Amén. Amén. Esas son estrategias y las herramientas que utilizamos, pero el mensaje es el mismo. Entonces, en 1 de Timoteo 6, del 5 al 10, se los leo, dice: discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Y aquí se refiere más bien a cuando se adultera y se altera la palabra por el beneficio económico, que eso lo vemos demasiado en este tiempo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que depender del Señor. Él es el dueño de la plata y del oro, así que si Él es el que está dirigiendo esa obra, Él la va a hacer prosperar. Nosotros no podemos ayudarlo. Nosotros tenemos que hacer las cosas como dice la palabra. Aunque ante nuestros ojos no esté
funcionando las cosas materialmente como uno espera, porque así no se mide la eficacia del Evangelio. Y con eso terminamos. Las enseñanzas, las repito porque las dimos al principio: aprender a transmitir gozo y no tristeza a los demás. Hablamos mucho al principio de lo que era el gozo en el cristiano, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Y a pesar de que la iglesia siempre, desde sus comienzos, ha sido una iglesia sufriente, que ha pasado por tribulaciones, el gozo es parte de la iglesia. No depende de si tenemos situaciones o no tenemos situaciones. Es necesario perdonar a pesar de los sucesos lamentables en la iglesia. Ya hablamos un poquito al principio de esto también. Y somos triunfantes en Cristo, no importando las tribulaciones. Amén. Pues con esto yo termino el capítulo 12. Dios les bendiga. De Dios. Vaya buscando el capítulo 3, que lo tiene ahí. En lo que yo me ubico un momento. En las próximas clases, y dos cosas que usted va a notar en esto, es que en un mismo día vamos a estar dos maestros, sea porque uno está terminando una clase para comenzarla. Eso nosotros tenemos que trabajar un poquito en ciertas cosas que nos competen a nosotros los maestros, pero eso se da por el hecho de que las cartas, aun cuando nosotros las tenemos en capítulos, no fueron escritas en capítulos, ni fueron escritas en versículos. Por lo tanto, lo que se está hablando dentro de la carta, empezando desde el capítulo 1 hasta el capítulo, creo que 15 o 16, que es que tiene Segunda de Corintios, lo que se está hablando es un tema de una carta. No son muchos temas. Quienes ponen los temas son luego los que cogen, vamos a decir, después que se pusieron los capítulos y los versículos, porque tampoco a los capítulos y a los versículos se le pusieron subtítulos y sus temas y qué sé yo. Esas son cosas que las han ido llevando a cabo las instituciones que trabajan con la Biblia. Entonces van poniendo pedacitos, y parece como que hubiese un montón de temas, y realmente es una carta. Es una carta, no deja de ser una carta. Por lo tanto, que la hermana Enid termine el capítulo 2 y yo empiece el capítulo 3, pues no es que voy a hablar de otro tema. Voy a seguir hablando del tema que está por ahí, por esos capítulos, por el capítulo 2, por el capítulo 3, por el capítulo 4. Así que voy a tratar de no ser repetitivo en términos de desarrollar algún punto que ya ella haya desarrollado. Así que usted esté bien pendiente de esto. Me gustó mucho lo de Tito. Doy un dato que es bueno que usted lo agarre con relación a Tito. Se fijó que Pablo estaba diciendo que en el momento en que él quiso ir nuevamente a Macedonia, que es el lado norte, y enseñó el mapa, usted se dio cuenta que está en el lado norte de lo que es Grecia, porque por ahí Filipo y ahí está Tesalónica, y Corintio está al sur, está en la parte baja de Grecia. No es que él no haya ido a Grecia, lo que él está diciendo es
digo, y lo que ella puso está muy bien en todos los puntos, pero yo quiero desarrollar un punto que se da mucho en este tiempo, que es el que van dos personas, cuando vamos al campo, van dos personas. ¿Por qué ir dos personas? Y uno dice, ¿por qué no nos economizamos mejor unos chavitos y que vaya uno solo? ¿Y por qué van dos? Por ejemplo, el pastor va conmigo, vamos a República Dominicana, porque cuando se está trabajando temas y cuando se está trabajando situaciones, mejor es ir dos que uno. Fíjese como Pablo lo dice, cuando llegué a Troas, me encontré que Tito no estaba allí. Y él quería ir con Tito, y luego Enid dice dentro de las cositas que pone, porque la carta fuerte que él envía en Primera de Corintios para resolver una situación o 20 situaciones, porque en esa Primera de Corintios del que vive con la madrastra, ahí hay situaciones que tenían que ver con los dones y un montón de cosas. Y quien está envuelto en eso es Tito. Entonces, él no quiere llegar a difícil a ver qué pasó, porque a él le habían escrito de lo que estaba pasando allí. Ahora él tiene que ir a supervisar a ver cómo se resolvió y tiene buenas noticias en términos de saber que el individuo pues resolvió lo que tuviese que resolver. Pero él dice, pero cuando llegué allí me encontré que Tito no estaba, por lo tanto me retuve. Pero quiero hacer el hincapié en que siempre es bueno cuando uno va a resolver situaciones que vayan dos. Cuando uno va al campo a ver problemas que hay, siempre es bueno que vayan dos. Porque yo estoy con el pastor, a lo mejor él está hablando y yo estoy acá mirando cuál es el ambiente y de momento le paso una notita o él me pasa una notita y estamos trabajando lo que hay. Uno solo, pues si te lo van a comer, el león se lo come fácil porque está solo. Y otra cosa que quería nombrar en esta es el tipo de carta como Pablo escribe. No sé si se va dando cuenta de que él, a la misma vez que el Señor utilizaba muchas parábolas y la manera del Señor Jesús hablar era por parábola. Pablo utiliza muchos ejemplos, muchas metáforas, muchos símiles. Él está todo el tiempo haciendo comparaciones y las comparaciones bueno, la mayor parte de las veces traen una enseñanza detrás. La parábola busca a usted le dan un ejemplo y con el ejemplo usted capta, dice, ahora yo sé qué es lo que me quiere decir. Capta lo que quiere decir, porque nosotros como puertorriqueños puede ser que yo hable de una manera aquí y todo el mundo me entienda. Yo voy a España y cada vez que empiezo a predicar necesito que el pastor Carrasco esté detrás de mí. Y cuando digo algo, y de hecho desearía no predicar, vamos a decirlo así. Lo mismo en la República Dominicana, me desearía ni predicar. Porque me expongo a decir algo que sea una barbaridad. A lo mejor digo una cosa y tal vez a mí me parece que, ¡wow!, qué tremendo lo que dije, y allá están diciendo, esos hermanos de Puerto Rico hablan malo. O digo algo y nadie entiende de lo que yo estoy hablando.
entonces yo tengo la voz del pastor ahí, que yo digo una cosa y él me dice, tal cosa. Y yo digo una cosa y él dice tal cosa. Entonces, ok. ¿Por qué? Porque tal vez para usted, yo le digo a usted, vamos a hacer un cumpleaños y necesito que usted lleve el bizcocho. Y usted sabe lo que yo le dije. Pero tal vez se lo dice a alguien de Sudamérica, se lo dice a alguien de Europa y llega con otra cosa allí. Y te dice, pues si te dije que trajera el bizcocho, sí, pues que esto es el bizcocho. Este es el bizcocho para nosotros. Entonces, cuando usted está escribiendo para muchas etnias, para mucha gente, el Señor se acostumbraba a darlo por ejemplo. ¿Por qué? Porque si usted da un ejemplo de las ovejas, donde quiera que usted vaya va a entender qué es lo que habla las ovejas. Y si se da un ejemplo que es más específico, pues lo va a entender una facción de la iglesia solamente. Por lo tanto, Pablo utiliza elementos que se pueden entender, que cualquiera puede entender de qué es que él le está hablando a los corintios. Yo creo que es una manifestación del Espíritu Santo en que se hayan hecho un montón de escritos en un periodo larguísimo de tiempo con diferentes, vamos a decir, escritores, entendiendo desde Moisés y por ahí para acá, los profetas, y que nosotros 2000 años después, o 3000 años después, o 4000 años después, tengamos una Biblia que podemos entender. Eso es un milagro de Dios. Eso es un milagro de Dios, porque a lo mejor en la escuela a usted le dieron a Cervantes y le dieron al Quijote, y la mitad de las cosas que decía allí, si no se le explicaba, no la entendía tampoco. Y está en castellano, y es un solo libro de un solo lugar. Así que vamos a lo que van a ser nuestros objetivos. Por favor, cabina. Y por lo menos pues quiero enfatizar en esos primeros dos. Aprender a estimar a los que tienen ministerio dentro de parte de Dios. O sea, Pablo hace una ponencia en el capítulo 3 que tiene que ver con los ministerios a pesar de. Déjeme hacer una separación. Cuando nosotros hablamos de ministros y ministerios, hay ciertos ministerios que son específicos para ciertas personas que Dios llamó. A lo mejor usted no es un misionero en cierne, misionero de los que se van 20 años fuera de su país. Estamos. Pero hay ministerios los cuales se pueden compartir. Tal vez usted no va 20 años fuera del país, pero tal vez puede ser misionero en otra fase, en otra instancia. Lo mismo ser maestro, lo mismo, hay ciertas cosas. Pues obvio, hay uno pastoral, pues no todo el mundo es pastor. Aunque todo el mundo puede dar la palabra, todo el mundo puede dar consejo, todo el mundo puede hacer cosas, pero no todo el mundo es pastor. Estamos. No todo el mundo es pastor. No todo el mundo, o sea, hay ciertos ministerios y hay ciertas actividades que son de la iglesia en su totalidad. Y hay algunos que son específicos. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva al desierto, tiene que comenzarle a dar forma de pueblo. ¿Por qué? Porque lo que entró a Egipto fue una familia. Eso usted lo sabe. Que el padre de la familia, Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Bueno, pues perfecto, pero cuando llegó allí y José se lo presentó a Faraón, no se lo presentó como Israel, ni como pueblo, ni como etnia, ni como nada. Le dijo, este es mi papá, que se llama Jacob. Y estos son mis hermanos, mis 11 hermanos, que se llaman fulano, y sus hijos, y su familia, y eran 70. Entre esos que van a un punto dentro de Egipto, a Gosén, una tierra
que vamos a decirlo tipo Biblia, que fluía leche y miel, de las mejores tierras que habían en Egipto, que no tengo el tiempo para explicarle por qué los llevan allí. Pero cuando salen de Egipto, 400 años después, lo que salen, que son sobre 1 millón de personas, pero lo que sale son egipcios. Ah, hermano, no, ellos eran hebreos, israelitas, ellos eran egipcios. Egipcios que habían mantenido por medio de la familia, habían mantenido un conocimiento de Jehová Dios, de que Jehová Dios le dijo a Abraham que tu pueblo estará en un lugar como esclavo y yo lo voy a liberar en algún momento. Y ellos viven bajo la esperanza de que va a aparecer alguien que Dios va a enviar, que lo va a liberar. Están allí 400 años esperando, o sea que los primeros 100 años se murieron un montón. Y los segundos 100 años se murieron otro montón. Y en los terceros 100 años ya no sabían nada ni de Ur de los Calderos, ni de nada. Sabían de Egipto. Y en los últimos 100 años, como pasó después que se murió Jacob, se levantó, se comenzó a levantar una generación que no conocía a Dios. Eso los mantuvo, el conocer a Dios todo el tiempo los mantuvo. Es lo que los mantiene como pueblo. Ahora Dios tiene que organizarlo y tiene que darle leyes y tiene que darle forma y tiene que darle todo lo que necesita. Y dentro de lo que les da está los sacerdotes, está Aarón. Ya hay 2 elementos que entran ahí rápido. Una, María, que es profetisa, y Aarón, que es sacerdote. Allí no se habla de nada más, del sacerdocio. Y le tiene que dar forma al sacerdocio y le tiene que dar regla al sacerdocio. Pues entonces, no todo el pueblo podía ir a meterse a cargar el arca, o no podían ir a hacer un sacrificio. No, hay un montón de cosas que solo lo podía hacer el sacerdote, los demás no lo podían hacer. Y así estuvieron hasta la iglesia, más de 1000 años, más de 1000 años. ¿Estamos? Eso hay que entenderlo y saberlo, porque si no a veces se cree que no, es que todo el mundo puede hacer de todo. Y hay que tener un poquito de cuidado con las cosas que uno dice que todo el mundo puede hacer, porque no todo el mundo puede hacer todo. Hay cosas que sí todo el mundo las puede hacer. Hay cosas, orar por un enfermo, pues todo el mundo lo puede hacer. Y predicar, todo el mundo predica y hace. Pero hay cosas que Dios las tiene separadas para el ministerio, para los que son líderes. Y Pablo estaba muy consciente de esto, por eso que creo que lo dijo Keila en su intervención del capítulo 1, a lo mejor no me acuerdo muy bien viendo los videos si Enid mencionó algo, pero Pablo siempre tiene que estar defendiendo su posición ministerial, porque Pablo es un abortivo. Entonces usted y yo no entendemos eso, pero si aquí se presenta una persona que haya hecho 20,000 cosas malas por allá y que uno sepa que hasta mató gente, que era un político en contra de la iglesia y que habló de todo aquello y nos los traen como pastor, los primeros que tal vez miramos y decimos, déjame ver por qué puerta es que yo me voy, déjame irme poco a poco para que nadie se dé cuenta que me fui. Entonces Pablo es ese tipo de persona que mataba a los cristianos, mire, mata a los cristianos, se los arrancaba por el pelo, los llevaba por los pies, cuando mataron a Esteban, él estaba allí riéndose, burlándose. Entonces ahora viene a decir que se encontró a Dios por el camino, que habló con Jesús y que ahora él es convertido. Déjate de eso. Eso ni quien te lo crea. Y eso, no sé quién fue el que dijo, el que leyó un texto bíblico aquí, en una de esas exposiciones que ustedes han hecho, donde decía que yo le voy a demostrar
lo que le va a costar diciéndoselo a ¿cuál es el nombre del que fue a orar por él? Ananías, qué bien, qué bien. Gracias por esa ayuda. Ananías, yo le voy a demostrar lo que tiene que sufrir. ¿Y cuál es la vida de Pablo? De sufrimiento. De sufrimiento. De que alguien lo está mirando, de que alguien se ocupa de utilizar lo malo que hizo para seguir haciendo escantes de su vida. Así que tenemos que aprender a estimar lo que Dios nos pone, porque esto es un siglo diferente, el siglo XX fue diferente, llevamos desde Jesús un montón de siglos, y la iglesia ha ido evolucionando de alguna manera diferente, pero ahora la iglesia se compone de un liderato, de un pastor. La iglesia siempre cuando habla de pastores, fíjese, es el único concepto que siempre lo hace en plural. No es para que usted se vaya a iglesia y tenga 20 pastores en su vida. Ese no es es que siempre hay un concepto de lo que es el pastor y hay otro concepto de lo que es la pastoral. La pastoral incluye otros líderes que están ayudando al pastor y que intervienen con usted, sea como maestro y sea como, vamos a decir, un predicador, etcétera, etcétera. Y está la pastoral, pero Dios, esa es la manera que Dios estipuló para este tiempo. La organización que nosotros tenemos, que es muy diferente, yo lo he dicho un montón de veces, a la iglesia del libro de los Hechos. Olvídese que es muy diferente, pero es la que Dios puso y es la que Dios honra y es con la que Dios trabaja, no es con otra. O sea, no vamos ahora a traer, a poner aquí un sacerdote tipo Aarón, porque eso no va. Y entender que somos aptos para la gracia, por la gracia. La hermana Enita entró un poquito ahí y ya usted tiene unas notitas, que esto es por gracia. Esto no es por conocimiento, esto no es por título, esto no es por como cuando usted va a un médico, yo no sé si usted lo hace, yo lo hago por curiosidad, no por ninguna otra cosa, por curiosidad. Voy al médico y me sientan en un lugar a esperar. Médico que casi siempre los médicos tienen como 2 cabinas o 3 cabinas, entonces después que uno ha esperado allí 1000 años, y dice, ahora voy para adentro, ya el médico me llamó, ahora tiene acá 500 acá, porque ahora hay que esperar que el médico vaya allí, allá, hasta que llegue a uno. Pues uno curiosamente se pone a mirar, ¿y qué es lo más que uno mira allí? Yo no sé si usted no ha mirado, a lo mejor está en otro mundo o en otra. Todos los certificados, del graduado de no sé dónde, certificado de qué sé yo qué, y ay, mira, bueno, por lo menos el médico que me está viendo, estudió. ¿Por qué? Porque si usted no ve ni un solo certificado, dice, aquí yo no vuelvo. ¿Verdad? O sea, para esa profesión necesita estudiar, coger exámenes, hacer aquello, hacerlo. Pero, y no puede el médico decir, yo soy evangélico, yo por la gracia y el poder del Espíritu Santo te voy a operar, y viene para acá con esa cuchilla para abrirle la barriga. Espérese, aguántese. Yo vengo la semana que viene, que es que voy a buscar una segunda opinión. En la iglesia no es así. En la iglesia usted no puede traer todos los certificados y hace falta una persona para esto. Aquí está, mire, yo tengo 30 certificados. ¿Por qué? Porque los certificados en la iglesia son buenos, no es que usted no estudie, son buenos, pero no es la medida de lo que el pueblo está esperando, porque espera que el Espíritu Santo sea el que mueva las cosas, el que hable, el que enseñe, el que predique. No que la palabra que alguien da o que viene no sea poderosa, porque la palabra tiene poder en sí misma. Déjeme ver cómo arreglo eso, a ver si usted lo entendió. Mira a ver si usted lo entendió. La palabra tiene poder en sí misma.
¿Qué yo quiero decir con eso? ¿Dónde está Luis? Agarre el micrófono y dígame, ¿qué yo quiero decir con eso? Que la palabra tiene poder en sí misma. ¿O cómo lo probamos? Que la palabra tiene poder en sí misma. Hay dos textos que nosotros usamos mucho, que dicen que la palabra tiene poder en sí misma. Uno está en Isaías 55. ¿Qué dice Isaías 55, 11? Más o menos, no tiene que leerlo y más o menos. No tornará atrás vacía. Fíjese que nos dice que lo importante es de quien la tira. Lo que él dice es mi palabra. Si tú lees mi palabra, ella no regresa atrás vacía. Eso es una. Y la otra que dice que las piedras, que si nosotros no hablamos, aún las piedras hablarán. Entonces, si las piedras hablan, ¿qué efecto puede tener una piedra hablando? Porque si lo que hace es que lee, por eso es que es tan importante leer la Biblia. Dos consejos que les doy. Y sobre todo a los que dirigen. Y a nosotros los que predicamos. Y los que enseñamos. Cuando lea una expresión bíblica dentro de un devocional, asegúrese que lo que usted lee ahí tiene coherencia, tiene un mensaje completo, porque tal vez una visita, eso es lo único que va a poder encontrar, que alguien dijo y que diga, ay, escuché que la Biblia dice así. ¿Estamos? O sea, eso es importante. Y lo otro que es importante, leerla bien. Hay que practicarla, hay que ver dónde están las comas, dónde están los puntos, que lo es, porque a veces uno dice que está allá y lo que dice es otra cosa. La lee tan rápido que lo que dice es otra cosa y no puede decir otra cosa. Ahora digo yo lo que dijo la hermana, tiene que decir lo que tiene que decir, lo que dice ahí, lo que está escrito. Sobre todo en ciertas palabras que pueden confundirse y hacer una expresión tal. O a veces que decimos un no donde va un sí, o donde no va, y ese tipo de cosas. Capítulo 3, Giselle, tú ibas a leer dos cosas. Tú vas a hacer un comentario y a leerme del 1 al 3. Yo sé que eso es lo que tú vas a hacer. Ya dijeron, no sé, solamente quería decir que la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Por tal cual, cada vez que cualquier persona lleve la palabra, pues el Espíritu Santo siempre va a hablar. En lo que es la Biblia, lo que es la palabra. La Biblia. Que a lo mejor usted, un pecador, se mete por allá y coge un Nuevo Testamento, un tratado, se pone a leerlo y Dios le habla. No en los comentarios. Ya los comentarios que nosotros hagamos, pues están sujetos a, pueden ser buenos comentarios, pueden ser no buenos comentarios, puede ser decir una verdad, puede no decir una verdad. O sea, el comentario es comentario. Comentario es comentario. Siempre hay que aprender, por eso es que la Biblia nos da el que usted escuche y qué debe hacer con lo que es bueno. Lo agarra y lo que usted entiende que no lo es, lo desecha. O sea, siempre tenemos esa salida, porque no es con la palabra, es con el comentario, porque yo puedo explicar aquí algo y necesariamente hay un montón de cosas que yo explico y que explica Enid y que explica Keila, que explica Iri, que explica el pastor, que necesariamente 100% no aplica. 100%, ¿estamos? Uno trata porque para ponerlo a usted más o menos al día de ciertas cosas, pues uno trata, pero a lo mejor alguien dice, no, yo no creo en eso, yo lo creo diferente, o a mí me lo enseñaron diferente, y yo me cierro los oídos y no lo voy a creer así. Y si yo no tengo un texto bíblico para dárselo y explicárselo, pues se queda en que usted cree una cosa y yo creo otra, porque no hay de otra.
Eso también se da en la iglesia. Se da en la iglesia. Vamos a los primeros 3 versos de estos 8 que pretendo hasta las y 15 dar. Vamos a ver. Del 1 al 3. Vamos del 1 al 3 primero, sí, después cogemos los otros. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo extendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del divino, el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén, gracias. Pásame la próxima slide, por favor. Tengo una pregunta ahí. ¿Cuál es el fin de una carta de recomendación? Fíjese cómo volví a leer un poquitito de lo que la hermana Giselle leyó. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Hay un ambiente allí en ese tipo, en Corintios y en ese lugar. Hay un ambiente. Y en el ambiente está quien se está moviendo, no porque el Espíritu Santo da testimonio, no porque hace cosas poderosas, no porque hace, sino porque lo recomiendan, porque llevan carta. Aquí llegué yo, me mandaron, y eso es un ambiente. No está diciendo que sea bueno, ni está diciendo que sea malo. Lo que está diciendo es que hay un ambiente. ¿Estamos? Cuando uno empieza a buscar enseñanzas, a veces dentro de la perícopa, que es un estudio de varios versos bíblicos, de una carta completa, uno se da cuenta que aprende más de lo que se escribe para ver el ambiente que hay, que muchas veces de tener que ir a buscar una referencia en algún sitio, pues no la hay. Entonces aquí hay un ambiente. Yo hago una pregunta para alguien que tenga el micrófono, que la quiera contestar, o que sepa, ¿cuál es el fin de una carta de recomendación? Nelly dice para los que están allá, amén, lo va a decir ahora acá. Sí, presentar a la persona, y en este caso en relación a Pablo, o sea, él era conocido, tenía historial de perseguidor, de matar cristianos. No tenía muchas cartas de recomendación. Exacto, él necesitaba eso precisamente, y hago referencia ahí mismo a 1 Corintios 9:2, cuando dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, él contaba con los testimonios. Exacto. Una vez conocer al si Señor. no tengo certificado, si no tengo títulos, por ejemplo, vamos a poner un Pedro. Pedro no tenía muchos certificados. ¿Qué certificado tenía Pedro? El que si te pones bravo te corto la oreja, y si aquel trata de cortarle la oreja, a ti te corto la cabeza. Eso no es ningún certificado. Pero Pedro, aun cuando no tiene un certificado, tiene una posición dentro de lo que es el todo, que es de apóstol. Entonces, cuando la gente miraba a Pedro, a Juan, a Mateo, a Bernabé, a Tadeo, los miraban como: esos son los que caminaron con Jesús. Y eso le da un standing, ya usted sabe, grande. Cuando Pedro llegaba a un sitio, llegaba Pedro el apóstol.
Aparte que luego cuando empieza a manifestar poder, pues ya no es tan solamente que tiene un certificado de haber caminado con los 12, ahora tiene un certificado, no sé quién lo comentó, yo creo que hoy mismo, cuando en esa expresión, oye, es que habla como él. Habla como él, quiere decir que aprovechó las lecciones porque habla como él. Ahora tiene poder. Ahora viene un Pablo que no estuvo en los 12. Entonces, Nelly dice, la carta de recomendación, ¿cómo fue que tú dijiste, Nelly? Presenta, da conocimiento. Pero ¿qué otra cosa hace una carta de recomendación? La más importante para mí. ¿Ah? El pastor dice credenciales, por allí veo 2 manos. Vamos a ver esas 2 manos. Mano 1 y mano 2. Valida la persona. La valida. Y allá atrás, allá está la otra mano. Redundando un poquito, la recomienda, pero dando testimonio de que esa persona sirve para lo que se le está preguntando. Puede hacer lo que se le pide. ¿Y cómo sería eso dicho en otras palabras para no redundar en mucho? Es lo mismo. ¿Ah? Vamos a ver. Ajá, ¿y qué hace entonces la carta de recomendación? Resaltar cualidades. Resalta cualidades. Llégate ahí hasta la hermana Reina. La hermana ya dice, da información. Dios le bendiga. Yo quiero decir esto porque, y no quiero, ¿verdad?, que nadie se vaya a sentir mal o a molestar. Porque usted está hablando de carta de recomendaciones. Una vez, pues yo estaba pasando por un proceso en el caminar, pruebas, y me fui a darle las quejas a quien yo le doy siempre mis quejas, al Señor. Porque en el caminar lo que me pasó, pues eso me dolió, porque cuando uno... Eso fue lo que le costó también a Pablo, sufrimiento, seguir a Cristo. Y yo me fui a llorar y decirle al Señor, Señor, pero ¿por qué? Yo le preguntaba al Señor el por qué me hacían eso. Y la contestación que el Señor me dijo, que eso tiene que ver con carta de lo que usted está hablando, y yo lo traigo de esta manera porque a mí me aconteció eso. El Señor me dijo, aunque el hombre no te tenga en nada, yo sí. Yo soy tu maestro y yo soy el que te capacito a ti. Y las credenciales tuyas las tengo yo. Eso son cartas de recomendaciones. Amén. Eso no lo discuto, es verdad. Pero aprovecho ese testimonio para traer una verdad dentro de la iglesia, porque lo que la hermana dice es cierto en términos de que quien capacita y quien pone en gracia es el Espíritu Santo. Pero ahora viene el pero. Pero en lo que estoy buscando de la carta de recomendación, pues falta alguito por ahí, porque aun cuando estamos en gracia, a veces hace falta algo más para los hombres, no para Dios, porque lo que la hermana dice tiene que ver con Dios. A veces nosotros menospreciamos a una persona y Dios la tiene en alta estima y Dios la tiene por acá, pero como a veces menospreciamos a las personas, esa carta de recomendación, ¿qué hace? Amén, Dios les bendiga. La carta de recomendación, según mi opinión, lo que hace es que destaca las cualidades y las habilidades de las personas y dice que es capaz para el puesto para el cual se está recomendando o se está solicitando. En el caso de Pablo, como decía Nelly, que él era un perseguidor y no tenía, como usted mencionó, el standing, y para ellos no era apóstol, era necesario
de parte de Dios que él fuera recomendado para que cuando él llegara para lo que Dios lo envió, lo aceptaran. O sea, que Dios lo llamó y lo puso para lo que Dios lo quería. Y aunque no lo aceptaran, Dios lo envió. Amén, amén. Abre puertas. O sea, cuando yo necesito que alguien me recomiende, que me dé una carta, es para que me abra puertas a donde voy. Busque alguien, yo lo tengo por ahí, Hechos 18:27. Mira a ver quién lo agarra ahí. Allá ya lo habían agarrado y ya lo tenían. Hechos 18:27. ¿Por qué? Porque lo que la hermana Reina trae, que lo afirma Iri, es el diario nuestro. Nosotros vivimos por el Espíritu y quien nos recomienda es Dios. Y Dios va a abrir puertas y va a hacer unas cosas tremendas. Pero en este tiempo que se estaba viviendo allá, había mucho miedo. ¿Por qué? Porque cualquiera podía ser un infiltrado, cualquiera podía llegar a la iglesia con intenciones de llevar la información al gobierno y de decir, allí hay un grupo, métete allí. ¿Y dónde iban a terminar todo ese montón de gente? Nosotros decimos, tal vez en una cosa del siglo XXI, pero allá en el siglo aquel era en los leones, o en la hoguera, o en la cruz. Y todo el mundo veía al otro, lo veía, a este yo no lo conozco. ¿De dónde salió este? Ten cuidado. Y entonces el apóstol está haciendo una pregunta de él, que yo la estoy cambiando, ¿verdad? Porque él está haciendo de él. Pero ven acá, y yo en ustedes, Corintios, necesito carta de recomendación, yo. O sea, yo necesito que me introduzcan allí. Como leyó Nelly en 1 Corintios, pues si ustedes están allí porque yo fui el que los evangelicé, yo no necesito carta de recomendación. Pero ya en la segunda carta, él entra en su capítulo, después de disertar de los olores y de lo que la hermana trajo al final, ahora él entra y dice, y yo necesito carta de... O sea, yo necesito que alguien me introduzca, o yo necesito que ustedes me recomienden. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos? Y queriendo el pasar a Acaya. Y eso está hablando de Apolo. Recuerda que Apolo estaba hablando disparates por allí, lo oyó Ananías y Priscila, lo llamaron, le dijeron, espérate, tú te quedaste en Juan, a ti te hace falta que te enseñemos y le enseñaron un poquito, pero ya Apolo había predicado en varios lugares. Había varios lugares donde estaban diciendo, este es un disparatero, este no sabe nada de nada. Y ahora él necesita ir a Acaya y entonces sigue. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Amén. ¿Se dio cuenta? ¿Qué hacía la carta que los hermanos le dieron a Apolo? ¿Qué hacía? A ponerlo en gracia en el lugar donde iba a ir, para que entonces lo recibieran y para que supieran, ese es un hermano de la iglesia, no es un infiltrado que está por ahí. Luego el verso 2, que la hermana también lo leyó, dice, nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Fíjese, yo no sé por dónde es que yo tengo esto, porque le estoy dando para adelante y no veo las cartas por ningún lado, pero vamos a ver si usted... ¿Cuánto? Bueno, yo voy a hacer una pregunta que la voy a hacer tal vez por Tiziana, tal vez por el hijo de Neftín, puede ser. Déjame ver por dónde miro. La nena de Magali. Por ahí déjeme verle a quién más. Tal vez. Y de hecho ellos van a saber de qué se refiere, pero tal vez me digan que no han escrito una carta en su vida.
Tiziana, ¿tú has escrito una carta en tu vida? Dame la mano, sí. Sí. Y sí. Y sí. Ok. Pues no hay ningún problema, por si acaso. Ahora yo hago la pregunta, ya ellos la contestaron. ¿Cuántos aquí han tenido comunicación por carta con un ser querido, con una persona que está lejos y que usted la única manera? No me hable ahora de que si el celular, que el WhatsApp, que el qué sé yo qué, eso es de los otros días para acá. Que usted tenía que escribirle. Pues, álceme la mano, a ver. Wow. La mayoría, ¿verdad? La mayoría. Pues si usted es de ese tiempo, imagínese entonces que tal vez yo estuve fuera de mi casa, la única vez en mi vida que yo he estado fuera de mi casa por un tiempo prolongado, de como 6, 7 meses corridos, que fue en el año 78, que estuve haciendo un training en Estados Unidos. Y mi comunicación con mi casa era por carta. Por carta. Y la comunicación de ellos era por carta. O sea, que yo llegaba al día de las cartas, porque era un día específico, a cierta hora, todo el mundo iba allí a expectativa a ver si llegó la carta. Me escribieron, no me escribieron hoy. Llegó la carta. Y la carta tenía una forma dependiendo de, y si yo estaba esperando algo de mi esposa, pues que me pusiera al tanto de la casa, que me pusiera al tanto de las niñas, que me dijera y entonces yo allá que le iba a decir, pues yo acá estoy bien, que sí, que sí me falta esto, que sí estoy triste, y te amo, todas esas cartas que por algún rincón están guardadas. Porque no son como las de ahora, que usted las lee como las tarjetas de Navidad, que usted las, sí, y las pone allí y al mes las vuelve y las ve y dice, ¿y qué hace esto aquí? Échale el zafacón. Pero para ese tiempo se guardaban las cartas, se guardaba por mucho tiempo y tenían un valor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para los corintios hablar de cartas era algo que ellos podían entender. El valor de una carta. ¿Qué cosa? Una carta era porque era la comunicación que había, no había ninguna otra. Y ahora el apóstol le dice, cuando le está hablando en términos de si son, o sea que ellos no necesitan ninguna recomendación dice, porque nuestras cartas de recomendación, o sea, mi carta de recomendación es ¿quién? Entonces él dice, soy vosotros. Ustedes son las cartas de recomendación. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia? Ahora quiero que usted me interactúe conmigo. ¿Por qué la iglesia es carta de recomendación de los líderes? Para yo no ponerle en esposo al pastor solamente, del liderato. ¿Por qué la iglesia se convierte en una carta de recomendación para el liderato de la iglesia? Mira a ver. Nadie. Luis, mira, para que se grabe. Para los que están allá, la hermana Enid va a hablar. Bueno, son la evidencia del trabajo que han hecho esos líderes, de la enseñanza bíblica que están dando, de cómo los van discipulando. O sea, es el fruto del trabajo del liderazgo de la iglesia. Amén. Tremendo. Porque nosotros podemos venir y llenarnos la boca y decir, tenemos una iglesia de 300 miembros.
Yo recuerdo que eso siempre en los principios de la iglesia, en los principios, donde único, déjeme decirle esto, con permiso de los que están allá y que eso queda grabado, déjeme decirlo de alguna manera que suene bonito, pero donde yo aprendí de que a un culto de oración venían 150, 200 hermanos a orar, fue en esta iglesia. Porque en mi crecimiento de iglesia, la iglesia podía ser 80, 90, 100, 125. Cuando íbamos a orar, veníamos 5. Y eso era lo que yo me había metido en el cerebro. En el cerebro. Cuando yo llegué aquí, yo llegué con un chip. Y el chip decía, al culto del domingo van muchos, al culto de oración van 5. Y comencé a darme cuenta de que cuando venía a orar, había un montón de gente aquí orando. Uy, qué raro, esta gente, qué raros son. Pero agarrando entonces las palabras de Enid. Pero aunque seamos un montón, lo que dice qué tipo de iglesia somos, cómo somos, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra reacción, si somos una iglesia de amor, si no somos una iglesia de amor, si somos una iglesia disciplinada, si conocemos la Biblia, si no conocemos la Biblia, es lo que la gente vea en ustedes. No es lo que vea en el pastor o lo que vea en el liderato y decir, esa iglesia es tremenda porque tiene un pastor tremendo, la iglesia es tremenda. No, ¿cómo es la iglesia? Si la iglesia es floja, el liderato, ¿cómo es? Flojo también, porque alguien va a decir, la iglesia siempre se va a parecer a sus maestros, al pastor, a los líderes. Y retomo algo que dijo Enid en su exposición hoy. Y a veces la gente no le gusta cuando uno dice las cosas como son. Porque nos gustaría que nos las dijeran como nos las dicen en el radio, como nos las dicen por allá, o como ay, qué lindo, qué bueno está eso. Y cuando tú le dices, varón, varona, está mal, le voy a tener que pedir que desista de eso, ahí sí que nos volvemos unos locos en la Biblia, buscando textos bíblicos para... Pastor. Amén. Me fascinó lo que menciona Enid en términos de, ¿verdad? A la pregunta de cómo, sobre la carta de presentación. Y de hecho, curiosamente, a los muchos estudios que hay sobre este capítulo y esa porción bíblica como tal, van atados a lo mismo. O sea, que la iglesia, ¿verdad?, es una representación. Si yo lo aplico en un plano secular, que ustedes saben que a mí no me gusta mucho aplicarlo, pero típicamente, gerencialmente hablando, ¿verdad?, los empleados son un reflejo de cómo es la gerencia, ¿verdad? Pero aquí hay algo bien particular, que yo, de todos los estudios que hay sobre este capítulo, no he encontrado uno que haga una referencia directa a ello. Pero para que la iglesia, el cuerpo sea un reflejo, ¿verdad?, del líder, el líder tiene que ser un reflejo de Dios. Amén. O sea, y digo yo, y lo digo en un plano, ¿verdad?, de liderato, de la pastoral acá. Si yo no tengo una vida transformada realmente en Cristo, por más títulos, certificados y papel que yo pueda traer, eso no se va a transmitir a la grey. Y se va a reflejar eventualmente la falta de transformación mía, la falta de conexión mía con Dios, tarde o temprano se va a manifestar en la grey. Pero cuando hay una conexión, que obvio, y tengo que tener cuidado como digo esto, ¿verdad? Cuando hay una conexión pastoral, y digo todo, ¿verdad?, lo que es el cuerpo ministerial, líderes, eso percola, y se transmite siempre y cuando nos mantengamos, y lo que está dicho aquí continuamente, fiel y exacto a lo que es la palabra, y usando la referencia de Enid anteriormente, sin que se diluya, sin que se altere. Por eso es que a veces la palabra hay mucho le cae áspero, le cae pesado, pero es la palabra. Amén. 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 Keila, y ya voy terminando. Retomo algo que dijo el pastor y yo lo retomo como un comentario mío
de hecho, te voy a dejar, Keila, ya mismo, ya. Del verso 3, cuando dice, dice, sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. O sea, lo que hace la diferencia en la iglesia, y ahora retomo la palabra del pastor. ¿Por qué? Porque si el pastor y los lideratos no somos gente llena del Espíritu Santo, pues no vamos a proyectar que la iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces, si lo que estamos aquí todo el tiempo hablando es de chavo y de aquello y de lo otro y de títulos y de tal, y hablamos de un montón de cosas, pero no hablamos y no le decimos a las personas que tienen que venir, que tienen que buscar, que tienen que llenarse. ¿Por qué? Porque la carta, y eso lo voy a tocar la semana que viene en el principio de mi exposición, lo que es la diferencia de la carta de ley, o sea, lo que establecen las reglas de ley y lo que establece el Espíritu. La ley te modifica, te dice lo que tú tienes que hacer, bueno o malo, cómo lo tienes que hacer, pero no te cambia ni te obliga a hacerlo. El Espíritu te cambia. El Espíritu te lleva a hacer un cambio para lograr eso. Esa es la diferencia del pueblo de Israel y de la ley. Y por eso las cartas que tienen que ver con restricciones, con cosas que la gente dice, no, a mí no me gusta, yo no la quiero, no voy a esa iglesia porque prohíben mucho. Y si todas las prohibiciones están contenidas en algo que no es bíblico, pues se queda por ahí. Ahora, las que son bíblicas, necesitamos del Espíritu Santo aún para que la gente se le meta y se le meta al corazón. Y él dice, ustedes son cartas escritas no con tinta, son escritas por el Espíritu Santo de Dios en el corazón. Y eso tiene que hacer una diferencia en la vida de los hombres. Vamos a terminar con Keila. Amén, que Pablo tal vez en ese momento no tenía mucha carta, pero contaba con una carta que provenía del cielo, que era la garantía de la aprobación de Dios, como dice ahí la palabra, a través, garantizada por Jesucristo, manifestada por Él, y no escrita, esa carta no está escrita con tinta humana, sino con tinta que proviene del Espíritu Santo. Aleluya. Esa era su garantía de aprobación del apostolado de Pablo. Amén, amén, porque el apostolado, y usted lo va a ver en Éfeso, y lo va a ver en 1 Corintios, 2 de Corintios, en todas las cartas del apóstol, usted va a ver marcado que Dios a Pablo le dio un poder especial dentro de los poderes que tenía dentro del Espíritu para sanar, para reprender demonios, etcétera, etcétera, pero sobre todo para escribir, para enseñar, para dejarnos un legado no de lo que escuchó de Cristo caminando 3 años y medio, porque él no caminó con Cristo, sino de lo que el Espíritu Santo le enseñó allí en su tiempo de oración, en su monte, en su lugar donde se metiera. Dios intervino con él. Amén. Vamos a quedarnos hasta aquí. La semana que viene vamos a seguir trabajando con esto. Le advierto a la hermana Enid y se lo advierto delante de ustedes para que ella lo sepa, que yo voy a fin de mes a República Dominicana, y si la semana que viene no termino, ella va a tener que terminar mi capítulo. Así que vaya pendiente, vaya pendiente, porque le va a tocar a usted. Pero nada, porque entonces usted va a comenzar el otro capítulo y lo puede agarrar, como dije al principio, termino este y empiezo el otro. Y se va por ahí en una carta.